Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre me encuentro muy contenta de poder compartir un día más aquí con ustedes, trayéndoles otro caso más y muy agradecida de que me puedan estar viendo donde quiera que se encuentren. Hoy vamos a hablar del primer caso de nuestro especial 100,000 suscriptores. Vamos a hablar del caso de Rocío y de Sonia. Rocío Baninkoff Hornos nace en 1980 en España. Rocío terminó siendo la menor de 3 hermanos del matrimonio de Guillermo y Alicia. Rocío tenía una hermana llamada Rosa y un hermano llamado Guillermo. La familia vivía en Mijas, un municipio de la provincia de Málaga. Los padres de Rocío se llegaron a separar cuando ella era muy pequeña. Consecuencia de esto, los 3 chicos se quedan viviendo con su madre. A Rocío la describían como una joven muy angelical, una persona que siempre veía el lado bueno de las cosas y que tenía una actitud muy relajada ante la vida. Si tenía un problema, siempre buscaba la mejor solución y también era muy protectora con su madre y sus hermanos. Tenía una familia que la quería mucho y un gran grupo de amigos que se preocupaba por ella y trataba siempre de ver lo mejor para la joven. Además de eso, a sus 19 años tenía un novio, el cual, según dicen, la quería bastante. El día 9 de octubre de 1999, un suceso le daría un giro de 180 grados a la vida de todas las personas que estaban alrededor de la joven. Ese día Rocío había pasado toda la tarde en casa de su novio. La madre del chico también los había acompañado. Llegada la noche decidieron ir a la feria de Fuengirola, una localidad malagueña. Poco después de las 9:30 de la noche, Rocío decide irse de la casa de su novio. Le dijo que iría a su casa para bañarse y cambiarse antes de ir a la feria porque no quería ir con la ropa que tenía puesta. La distancia entre la casa de Rocío y la casa de su novio era de 500 metros. Esa era la distancia que la joven tenía que recorrer, pero durante ese recorrido pasaría algo porque la joven jamás llegó a su casa. La madre de Rocío comienza a sentirse un tanto extrañada por el hecho de que su hija no llegara. Recordó que estaba la feria y también recordó que su hija esa mañana le había comentado que quería ir, así que asumió si había ido con su novio o con algunas amigas y llegó a ponerse un poco más tranquila. Los 2 hermanos de Rocío también estaban esperándola en la casa. Las horas de la noche fueron pasando y no tenían noticias de la joven. Alicia se va a la cama un tanto extrañada por esta actitud, pero también un tanto tranquila porque piensa que la joven tal vez está con amigos o con su novio. La mañana del día siguiente, el 10 de octubre, llega y Rocío todavía no ha aparecido. Mientras van pasando las horas, Alicia está demasiado nerviosa y le pide a su hija Rosa que vaya a la casa de Antonio para ver si Rocío ha pasado la noche allí. Rosa llega y el chico sale a abrirle la puerta. Cuando le pregunta por su hermana, él le dice que no está allí, que sí tenían planeado ir a la feria, pero que a último momento él se quedó dormido y ya no salió. Dice que tampoco trató de llamarla porque unas chicas le habían dicho que la habían visto en la feria esa noche, así que él asumió había regresado tarde y estaba cansada. Rosa obviamente con esto se queda muy intranquila y comienza a pensar qué pudo pasar. Para tranquilizar a su madre le dice que tal vez su hermana se quedó dormida en la casa de alguna amiga y tal vez aún no se ha despertado porque regresó muy tarde o está muy cansada. De nuevo las horas siguen pasando y todavía no hay noticias de la joven que en ese entonces tenía 19 años. La actitud de Alicia cada vez era de más nervio, entonces su pareja de aquel entonces, un hombre llamado Juan Cerrillo, le dice que salgan a dar un pequeño paseo. El plan era enseñarle unas ruinas que estaban cerca del lugar para que ella respirara un poco, se relajara y ya no se sintiera tan preocupada por su hija. Todo el mundo le decía que pronto la joven aparecería. La pareja sale a dar este paseo y al inicio todo va como de costumbre, todo parece muy normal.
Pero al llegar a un camino, Alicia se da cuenta que hay unas zapatillas tiradas, zapatillas que ella está segura son de su hija. Al caminar un poco más y adentrarse a un descampado, se da cuenta que hay una mancha de sangre. En la escena también había un pañuelo. Como había identificado las zapatillas deportivas como las de Rocío, comienza a ponerse todavía más nerviosa. Lo que la pareja decide hacer es llamar a la Guardia Civil para que lleguen y revisen el lugar. En ese momento Alicia ya estaba segura que a su hija algo malo le había pasado y que tenía que comenzar a buscarla lo más pronto posible. La Guardia Civil llega al lugar y acordonan toda la zona en busca de pistas. Además de las zapatillas, la sangre y el pañuelo, se logra encontrar la huella de un vehículo que pasó sobre un charco de sangre y había dejado una marca en todo el lugar. Sumado a todo esto, también se encontró en la escena la colilla de un cigarrillo de una marca que en ese momento no era muy común encontrar en España. Al analizar todas las pruebas, obtuvieron los siguientes resultados. La sangre era de Rocío. El ADN que había en la colilla del cigarrillo, porque obviamente se encontraron restos de saliva, no arrojó ningún resultado con la base de datos que ellos tenían. Almacenaron la muestra esperando que más adelante pudieran encontrar un resultado o pudieran compararla con la de algún sospechoso. También se pudo analizar la huella del vehículo, la huella del neumático. Se pudo saber que era de un vehículo que tenía bastante antigüedad. Solamente las llantas ya tenían unos 6 años de no estarse comercializando en España. Se llegó a saber también que eran las de un vehículo de modelo pequeño. Como Rocío había desaparecido básicamente en medio de la noche, encontrar testigos se le estaba haciendo muy difícil a la Guardia Civil. El lugar también no era un lugar muy concurrido. El primer testigo apareció poco después de haber encontrado todas las pruebas. Este era un taxista quien dijo que el día de la desaparición, alrededor de las 10 de la noche, él estaba regresando de trabajar hacia su casa. Pasó por la carretera que estaba al lado del lugar donde se encontraron las zapatillas, la sangre y el resto de pruebas. Dijo que mientras pasaba escuchó una especie de grito o de chillido y se sintió muy asustado. Subió las ventanas de su automóvil y también logró ver un vehículo. En ese vehículo había un hombre. El taxista podía recordar varios rasgos del hombre, así que gracias a su descripción se pudo realizar un retrato robot. También dijo que el vehículo en el que estaba este hombre era un todoterreno que tenía las luces puestas. El retrato se llegó a poner en todos los medios para que la gente pudiera dar información si veía a este hombre, si lo conocía o si le resultaba familiar. Mientras todo esto salía en la televisión y en los periódicos, la policía también se encargó de buscar en el círculo más cercano de Rocío. Obviamente, en todos estos casos, la última persona que vio a la joven y además de eso, la pareja sentimental, llegan a ser los principales sospechosos durante las primeras horas. La Guardia Civil en ese momento se dio cuenta que la persona que la había visto por última vez y además su pareja eran exactamente el mismo, Antonio José Jurado. La policía intervino el teléfono celular del joven y además de eso le interrogó en aproximadamente 6 ocasiones. Y es que la primera es que no supo decir qué ropa llevaba puesta Rocío ese día. Había una contradicción entre lo que decía la familia de Rocío y entre lo que decía el joven. Según la madre y la hermana de Rocío, ella ese día llevaba una camiseta de color blanco con el logo Nike en medio en el pecho. Además de eso, también llevaba unos pantalones de color morado. Pero a su novio le parecía que él nunca la había visto vestida así. Es más, dijo que la famosa camiseta blanca él nunca se la había visto. Quería corroborar esto la madre del chico también, diciendo que Rocío llevaba un abrigo, que cuando se fue a las 9:30 de la noche salió de la casa de ellos, ella misma le subió el zipe o el cierre de este para que no se fuera poco abrigada. A la familia de Rocío se le hacía muy extraño esto, porque la chaqueta que ellos decían que Rocío llevaba puesta
ese día estaba en la casa. Para la policía esto podría significar que tal vez Rocío sí había regresado a la casa de su novio con otra ropa distinta y que él no había querido decir esto. Pero realmente el joven se mantuvo en su relato inicial. Ella se fue de su casa, él se quedó dormido y después de eso ya no supo más de ella. ¿Qué hice con ella? ¿Que dónde estuvimos? ¿Qué hice esa noche yo después de que Rocío se fuera? Y está investigado conmigo como un exnovio de ella, amigos de ella, todos. Quiero decirle que detrás de ese novio que no aparece hay un chico que está dolorido, que aparte que ha perdido una novia, encima los rumores de culpabilidad que se le echan a él, pues me estaba doliendo bastante. El lugar donde se habían encontrado las pruebas estaba muy cerca de la casa del novio de Rocío. Si la joven chilló o gritó, como había dicho el taxista, él seguramente tenía que haber tenido la capacidad de escucharlo porque vivía en la planta baja y además de eso, como les digo, estaba muy cerca de su casa, cosa que él dijo jamás llegó a escuchar ni ninguno de sus familiares. La coartada del joven tampoco era comprobable, era que estaba dormido en su casa y las únicas personas que obviamente lo habían visto eran sus padres y algunos otros familiares. También se hacía muy extraño que siendo ya un poco tarde, él no se ofreciera para acompañar a su novia a su casa y después irse ya desde la casa de ella los dos juntos hacia la feria. Pero como ya les dije anteriormente, él se mantuvo muy apegado a su primer relato. En las llamadas que habían pinchado de su teléfono no se encontró ninguna actitud extraña ni se dijo nada raro, así que lo dejaron de investigar por ese momento. El joven apareció en algunos medios hablando de Rocío, pidiendo su vuelta y ayudando en las búsquedas. Se llegó a buscar a Rocío en todos los alrededores. El punto central era la zona descampada donde se habían encontrado las pruebas, ya que la policía asumía que en ese lugar se había producido algún ataque. Temían que Rocío estuviera malherida o que en el momento en que la estaban buscando ya estuviera sin vida. Fueron casi 75 kilómetros cuadrados la zona que se peinó de toda la provincia de Málaga. Alicia Hornos sale en la televisión pidiendo ayuda para poder encontrar a su hija. Por favor, quien tenga a mi hija Rocío, que me la devuelvan, ¿vale? Sana como esté, de la forma que esté, al móvil de mis hermanos, de amigos, de quien sea, si no quieren ponerse en contacto con la policía, pero quien sea. La agotada madre también visitó a varios médiums quienes le aseguraron que su hija estaba viva. Las búsquedas siguieron incansablemente hasta el día 2 de noviembre de 1999, cuando la policía y familiares encuentran a Rocío. Lamentablemente no como ellos querían, la encuentran sin vida. Su cadáver estaba dentro de un terreno que era propiedad de un restaurante llamado El Rodeíto. Este restaurante lo habían querido alquilar los tíos de Rocío hace aproximadamente 2 meses, pero no habían llegado a un acuerdo con los dueños del lugar. En todo el terreno se manejaban otro tipo de cosas, como por ejemplo una cancha de tenis, que fue exactamente el lugar donde se llegó a encontrar a Rocío. Ella estaba debajo de un árbol y fueron los dueños de esa cancha de tenis quienes la encontraron. La joven estaba desnuda, acuchillada y presentaba signos de haber sido quemada. Sus piernas estaban abiertas y el haber estado debajo del tronco le había dañado varias partes del cuerpo. El estado de putrefacción era tan elevado que no la pudieron identificar por ningún rasgo físico, sino que fue su hermana Rosa quien la identificó por las joyas que la joven portaba ese día. La autopsia determinó que a Rocío le habían quitado la vida el mismo día que había desaparecido. Tenía 9 puñaladas en diversas partes del cuerpo. Esto se pudo comprobar gracias a las marcas que el arma había dejado en los huesos. También fue degollada. Encima del cuerpo de Rocío se habían encontrado 2 bolsas de basura atadas con una cinta. Esto hizo creer a las autoridades que la joven había sido trasladada a ese lugar en un vehículo y estas bolsas se habían puesto para que no se manchara la cajuela del vehículo
vehículo donde la habían llevado. También llegaron a creer que la persona que le había quitado la vida no la había ido a dejar a ese punto exactamente el día que falleció, sino que había tardado unos días más. Esto debido a que era un punto muy concurrido y era un lugar donde se lo hubiera encontrado fácilmente si hubiese estado allí desde el día de la desaparición, así que pensaron que tal vez querían distraer un poco a toda la investigación. Cerca del cuerpo de Rocío también se llegó a encontrar un adhesivo. Estos adhesivos se utilizaban para poner el nombre de las personas que participaban en la búsqueda. El adhesivo estaba prácticamente sin usar, no tenía ningún nombre y de esto no se pudo recuperar mucho porque básicamente era una prueba contaminada. La autopsia también determinó que las 9 puñaladas se habían dado con la misma arma, posiblemente una navaja. Había recibido la chica 8 puñaladas en la espalda, bastante juntas, por lo que creen que cuando se las dieron ella estaba acostada, inconsciente o tal vez ya hasta muerta, porque estaban bastante unidas y tampoco se mostraba un forcejeo en estas. Por delante había recibido una puñalada. Se cree que tanto la puñalada que recibió en la parte delantera del cuerpo como las 8 que había recibido en la parte de atrás le dañaron diversos órganos vitales, por lo cual esto le provocó la muerte. Debido al estado del cuerpo no se pudo saber si había sido abusada sexualmente. Tenía varios huesos fracturados producto de las cuchilladas y además de su cuerpo se recogieron unas fibras de tela de color rosa. Además de las 2 bolsas que cubrían a Rocío, las que estaban atadas, se pudo encontrar en la escena del crimen otra bolsa. Dentro de esta bolsa estaba la ropa de Rocío. También se pudo encontrar dentro de esta misma bolsa un cabello que no pertenecía a la joven. Se pudo saber que no era de ella debido al color. Rocío era rubia y este cabello era de color oscuro. Esa bolsa, el adhesivo y las fibras encontradas en el cuerpo serían pruebas que podrían ayudar a los investigadores, pero al final de cuentas terminaron en ese momento siendo pruebas inservibles. El cabello no tenía raíz y en ese momento las pruebas de ADN no estaban tan avanzadas como para poder saber con ese trozo de cabello quién era la persona que había estado con Rocío en la escena. Como ya les dije, el adhesivo estaba muy contaminado, no se había utilizado, así que no había un nombre escrito en él, ni tampoco se pudo rescatar mucho de esto. Las fibras encontradas en el cuerpo de Rocío, que eran fibras de ropa, no se podían analizar porque se tenía que tener otra fibra para poder saber de quién era la ropa. Había que compararlas directamente con la ropa de un sospechoso y que coincidieran casi a su totalidad para que pudieran ser utilizables. Lo único que llegó a ayudar a la policía fue la ropa que se encontró en la bolsa, debido a las marcas que tenía la camiseta de Rocío, que al final era la famosa camiseta blanca. Se pudo comprobar la teoría de que había muerto por apuñalamiento y también se pudo corroborar el número de puñaladas que la joven había recibido. 4 guardias civiles varias semanas atrás habían visto un automóvil con varias personas en su interior y que según ellos pensaron estaban husmeando la zona de la desaparición de la joven. Llegaron a tomar la matrícula y al corroborarla en el sistema salió un nombre, Dolores Vázquez, que en ese momento era conocida como Loli. Loli fue incluida en la lista de sospechosos. Luego de haber encontrado el cuerpo de Rocío, ella salió de nuevo a la luz. Era una amiga muy cercana de la familia. La Guardia Civil estaba buscando en el entorno cercano de Rocío y teniendo la matrícula de este automóvil, dejaron a Dolores como la única sospechosa. Dolores Vázquez y Alisa Urnos habían mantenido una relación sentimental de casi 10 años. Los primeros años de la relación habían ido muy bien. Ambas compraron una casa en la cual vivían con los hijos de Alicia. El problema comenzó cuando los jóvenes comenzaron a crecer y era Dolores la encargada de poner la disciplina en el hogar. Alicia era un tanto menos estricta, pero Dolores sí que era bastante estricta y por eso muchas veces llegó a pelear con los chicos, les ponía castigos que para Alicia eran muy severos y la pareja también terminaba teniendo roces por estas cosas, así que al final de cuentas decidieron separarse porque las cosas ya no estaban para nada bien.
A pesar de la separación y que Alicia se mudó con sus hijos de la casa que había comprado con Dolores, Dolores siguió siendo una persona muy importante en su vida. La madre de Rocío, Alicia, no había llegado a estudiar y no encontraba trabajos que fueran muy ostentosos económicamente, lo cual traía muchas penurias económicas a la familia. Por otro lado, Dolores era una mujer titulada, la cual tenía un puesto muy importante, así que ella les ayudaba mucho económicamente a la familia. Como les digo, a pesar de la separación, siguió estando muy cerca de ellos. En varias ocasiones dijo que quería a los 3 chicos como que fueran sus hijos, en especial a Rocío, a la cual ella básicamente había criado como una figura de autoridad en el hogar. Dolores había ayudado mucho en la búsqueda de Rocío y también había contribuido económicamente. La investigación siguió con la Guardia Civil. Ellos tenían varios sospechosos, pero poco a poco fueron acortando la lista. Con todo esto, casi un año después de la muerte de Rocío, en septiembre del año 2000, se hace la primera captura. Se captura a Dolores Vázquez como la única implicada en el hecho. La captura de Dolores en un primer momento fue un tanto controversial. La Guardia Civil no tenía ningún indicio físico que la ligara a la escena del crimen o al cadáver. Realmente se había pensado que era un hombre por la saliva del cigarrillo y además de eso por el retrato robot del taxista, que en ese momento era el único testigo. Pero la Guardia Civil tenía algo seguro. A Dolores le había dolido mucho la separación de Alicia. Llegaron a pensar que tal vez la mujer había planeado todo como un acto de odio, rencor y venganza. Dijeron que en el entorno de las dos mujeres se hablaba mucho de que había sido Rocío la causante de la separación, porque la relación entre ella y Dolores era básicamente insostenible. Ese era el argumento que se tenía cuando Dolores fue capturada. Con esta captura iniciaría uno de los juicios más mediáticos que España podría haber visto hasta en ese entonces. También uno de los más controversiales. Dolores fue interrogada por varias horas, pero ella se mantuvo muy firme en su inocencia. La primera prueba que podía ligarla al crimen llegó unas horas antes. Recuerden que encima del cuerpo de Rocío se habían encontrado unas fibras de ropa de color rosado. Estas fibras fueron analizadas con la ropa deportiva de Dolores. Según el laboratorio, habían dado casi un 100% de coincidencia, así que se podía decir que esas fibras venían de la ropa de Dolores. El primer examen que se realizó a estas fibras se realizó por el laboratorio de toxicología. Esto se dijo en una rueda de prensa de la Guardia Civil y en ese momento la opinión pública se tiró en contra de Dolores Vázquez, pero se llegó a pedir una segunda prueba de estas fibras a petición obviamente del abogado de Dolores. Cuando se hizo la segunda prueba, esta vez en el laboratorio de criminalística de la Guardia Civil, las pruebas dieron negativo. La defensa de Dolores argumentó que el laboratorio de toxicología no era el mejor lugar para realizar este tipo de pruebas y que se tenía que tomar como válida la de la Guardia Civil. El caso desplegó una gran repercusión mediática en todos los diarios, los noticieros y las revistas. Todo el mundo tenía alguna nota que poner sobre el caso, ya fuese sobre el caso en sí, sobre los hallazgos de policía o hasta sobre la vida privada de la familia. Todo el mundo hablaba de eso. Se hablaba de que Dolores tenía un odio muy grande hacia Rocío. El juicio comenzó en el año 2001. En todos los testimonios se dejó entrever que la relación entre Dolores y Rocío era muy mala. Alicia testificó, Rosa, la hermana de Rocío, también llegó a testificar y llegaron a decir que en muchas ocasiones Dolores era muy fuerte en los castigos contra la niña, que la dejaba muchos días sin salir de casa y que también la regañaba muchísimo. Rocío había estado sacando malas calificaciones, así que Dolores la reprendía mucho por esto y la joven se enojaba. Se cree que todas estas peleas tan constantes llegaron pues a poner la relación de dos en el limbo. Realmente había días que se llevaban muy bien y otros días que se llevaban muy mal. Alicia declaró que Rocío en una ocasión le dijo lo siguiente: «Mamá, un día me va a matar y tú no vas a hacer nada». Esto refiriéndose a Dolores.
Alicia también contó en esta declaración que ella llegó a tener muchas humillaciones de parte de Dolores. Esto en un primer momento porque Dolores era una mujer titulada, como ya les había comentado, y Alicia era una mujer realmente analfabeta. Ella no había pasado ningún nivel académico, podía leer y escribir, pero realmente luego de eso no tenía ningún diploma que avalara algún estudio. Alicia cuenta que Dolores la mostraba ante sus amigos y conocidos como su hermana. En muy raras ocasiones, solo con amigos muy cercanos, decía que era su pareja, por lo cual ella llegó a pensar que tal vez Dolores ya no la quería ni a ella ni a su familia. Mientras iban saliendo todas las opiniones, iba saliendo todos los detalles del juicio, las personas clamaban en las calles justicia. Querían ver a Dolores Vázquez encerrada por el asesinato de la joven. La menor duda, porque 2 o 3 meses antes, incluso no sé si llega a 4, fui amenazada porque yo no quería regresar a vivir con ella porque ella tenía una relación con un hombre y le dije que lo nuestro se había terminado para siempre y que como amigas y que si ella me necesitase en el plan humano que estaría ahí, pero nada más. Y entonces ella me dijo, vas a llorar lágrimas de sangre y te voy a dar donde más te duela. Le voy a decir a María Dolores Vázquez que si tiene conciencia y es una persona humana, que no sé cómo puede seguir viviendo después de lo que ha hecho. Como ya les dije con anterioridad, no había ningún indicio de que Dolores físicamente hubiese estado o en la escena del crimen o cerca del cuerpo de la joven. Todo lo que se tenía eran cosas que podían culpar a otra persona, menos a ella. Se llegó a creer que Dolores era culpable debido a algunos indicios que se presentaron en el juicio. El primero era que la Guardia Civil creía que Rocío conocía a su atacante. Esto tenía mucho que ver con el pañuelo que se había encontrado en la escena. Se llegó a creer que después de la primera puñalada, la puñalada que se dio en la parte de adelante, la persona que había atacado a Rocío le había ofrecido el pañuelo para que se taponara la herida, pero luego cuando la chica quiso correr y quiso escapar, había tenido un arranque de ira y le había dado el resto de puñaladas en la espalda. Las puñaladas múltiples también eran un indicio de odio y ensañamiento. Aseguraron que también cabía la posibilidad de que el cuerpo fuese dejado con las piernas abiertas para que la policía creyera que había sido un caso de abuso sexual que había salido mal y la investigación se fuera completamente por otra parte. Se adjuntó también la prueba del adhesivo de las búsquedas. Como ya les dije también antes, Dolores había participado, así que era una persona que podía haber tenido acceso a estos adhesivos. Si bien no estaba usado y no tenía su nombre, pues verdaderamente no tenía que ser exactamente así. Podría haber tomado otro, habérselo llevado o simple y sencillamente no haberse dado cuenta que había dejado algo allí tirado. Adicional a esto se sumó el testimonio de las empleadas de Dolores. Se dijo que Dolores esos días, los días de la desaparición, había estado un tanto nerviosa y también de mal humor. Se informó también debido a la declaración de una empleada ucraniana que Dolores, el día que habían encontrado el cuerpo de Rocío, tomó una foto del adolescente y comenzó a meterle un cuchillo. Básicamente la terminó destruyendo con el cuchillo. Dolores argumentó que había hecho esto porque su empleada no entendía bien español y quería explicarle qué había pasado con la joven. Lo raro de todo esto era que la policía todavía no había sacado en los medios la forma en la que Rocío había sido asesinada. La empleada también contó que ese mismo día Dolores había estado en la casa gritando problema, problema, problema. Otra cosa que podía inculpar a Dolores era el hecho de que ella todos los días sin falta salía con una amiga que también era ucraniana. La hora de salida era entre las 9 y las 10 de la noche, pero el día de la desaparición ella no fue a visitar a esta amiga, no salieron a pasear ni a caminar. Llamó a su amiga unas horas antes para decirle que no iba a poder ir y la mandó a recoger al aeropuerto a una chica de Ucrania que acababa de llegar a España y que trabajaría con Dolores. También llegaron a revelar que habían pinchado el teléfono de Dolores Vázquez y habían escuchado una conversación en donde ella decía lo siguiente:
eso es que no tienen nada. Esto hablando del tema de que la policía, la Guardia Civil, había estado entre sus amigos, entre su familia, preguntando por ella, si la habían visto, qué había hecho, y pues muchas personas la comenzaron a llamar para contarle, para preguntarle qué tenían que decir, qué tenían que hacer, o para preguntarle si ella estaba bien. Entonces en este punto la policía llegó a creer que ella estaba muy confiada de que no la atraparían porque sentía que no tenía nada en contra de ella. También se utilizó la declaración de dos videntes, las cuales dijeron que Dolores Vázquez las había ido a visitar para preguntarles qué había pasado con Rocío y que según ellas habían visto que había sido la mujer quien la había matado. La defensa tenía obviamente muchas cosas también que decir y tenía algo para refutar cada uno de los puntos anteriores. Mostraron la factura de teléfono de Dolores. Ella ese día había hecho 2 llamadas, a las 10:34 y a las 11:19. Ambas llamadas eran de una duración más o menos larga. Si esta mujer había realizado la primera llamada a las 10:34 y si el taxista había visto o había escuchado a Rocío gritar a las 10 de la noche, esto le dejaba a Dolores un tiempo demasiado corto para venir, llevarse el cadáver, moverlo en su automóvil, ya sea llevarlo a su casa o a otro lugar, y después hacer todas estas llamadas. Las llamadas eran a amigas y familiares y realmente ninguna de las dos personas llegó a decir que la notó extraña, nerviosa o que algo andaba mal, así que comenzaron a descartar todas estas pruebas. También la huella del neumático era algo que la defensa quería descartar rápidamente. Como les dije antes, era de un vehículo el cual tenía mucha antigüedad. Ella tenía una camioneta Toyota, la cual era bastante reciente, las llantas eran muy nuevas, así que no se coincidía con las huellas del vehículo encontrado en la escena. La acusación dijo que tal vez Dolores había ido a alquilar un vehículo, pero era un tanto inverosímil todo esto porque ¿quién va a alquilar un vehículo a las 10, 11 de la noche? Alguien lo tendría que saber, las personas a quien se los alquiló tendrían ya que haber hablado porque hubiese sido un hecho muy puntual y muy extraño. La acusación tampoco pudo aportar algún recibo o alguna cámara, algo que pudiera decir que Dolores había alquilado un vehículo en ese momento. También llegaron a barajar la posibilidad de que Dolores tomase el automóvil de algún vecino muy descuidado que había dejado las llaves puestas o algo así, pero esta opción era demasiado descabellada, así que se pidió que no se tomara en cuenta. También había que hablar de la muestra del ADN del cigarrillo, y es que en la colilla del cigarrillo recordemos que se encontró ADN de un hombre. También no había que olvidar el testimonio del taxista, quien había dicho que él había visto a un varón. Se encontraron unas huellas en las bolsas de basura que estaban cubriendo a Rocío y estas dieron negativo al compararlas con las huellas de Dolores. No había nada, absolutamente nada que pusiera a Dolores Vázquez en la escena del crimen. Lo único que podía culparla de todo era el supuesto móvil del dolor y la venganza, y que tal vez sí, psicológicamente ella no era una persona muy estable, ni una persona muy cariñosa, ni una persona que estuviera alegre todo el día. El juicio lo llevó a cabo un jurado popular, no fue el juez quien decidió el veredicto. El jurado estaba compuesto de 9 personas y deliberaron durante varias horas. No fue una decisión unánime, hubo 7 votos a favor y 2 votos en contra. Pero luego de unos meses de haber iniciado el juicio, se declara a Dolores Vázquez culpable del asesinato con alevosía de Rocío Baninkoff. Se la sentencia a 15 años de prisión y una indemnización a la familia de 18 millones de pesetas, lo que podrían ser ahora aproximadamente unos 110 mil dólares. Doña Dolores Vázquez Mosquera, culpable del delito de asesinato. Hagan el favor de callar. Lo que la policía cree que pasó aquel 9 de octubre de 1999 fue lo siguiente. Rocío sale un poco después de las 9:30 de la casa de su novio y comienza a caminar hacia su casa para bañarse y cambiarse. En cierto punto del camino se cree que al lado de donde se encontraron todas las pruebas, ella se encuentra con Dolores Vázquez. Recuerden que supuestamente, según la familia de Rocío, ellas dos no se llevaban nada bien, por lo que se cree comienzan a discutir. La discusión
discusión se va acalorando cada vez más y más hasta el punto en el que Dolores saca una navaja y le pega la primera cuchillada a Rocío en la parte de enfrente de su cuerpo. Poniéndose un tanto nerviosa, le ofrece el pañuelo para que se tapone la herida. Es en este momento cuando la joven intenta huir. Dolores se pone más nerviosa todavía, pensando que va a ir a la policía, y la comienza a perseguir. Rocío cae debido a la herida que tiene en el frente, y al caer Dolores le asesta 8 puñaladas más. Una vez comprobado que la joven está muerta, la mete en su vehículo. Para poder proteger el interior del vehículo, Dolores había hecho las 2 bolsas puestas con cinta. Se llegó a la conclusión de que esto tenía que haber sido hecho por una persona que era muy meticulosa, y esto cabía muy bien en el perfil de Dolores. Luego de tener el cadáver unos días en su casa, de participar en las búsquedas, de llorar al lado de su familia en los noticieros, Dolores lleva el cadáver al lugar donde fue encontrado. Y fue así como la mujer comenzó a cumplir la condena. Todo esto no termina todavía aquí, porque en el año 2002 se presentó un recurso contra la sentencia. Este recurso fue aprobado por el tribunal, quien ordenó un nuevo juicio. Con este nuevo juicio y este recurso, el abogado de Dolores puede conseguir que le den una fianza, y la mujer sale en febrero de 2002, luego de 17 meses de estar tras las rejas. Estaba esperando la fecha para su segundo juicio. La defensa estaba volviendo a preparar el caso, poniendo otro tipo de pruebas, al igual que la fiscalía, pero pasa algo que hace que este segundo juicio no se celebre. En el mes de agosto de 2003, luego de asistir a las fiestas de su pueblo, una joven de 17 años llamada Sonia Caravantes desaparece. Sonia y su familia se habían asentado en Málaga luego de pasar una temporada trabajando en Suiza. Los días van pasando y no se llega a saber nada de Sonia. La Guardia Civil trabaja contrarreloj para poder encontrar a la joven. Debido a esto, también volvió a la mente de muchas personas el caso de Rocío, ya que tenían básicamente la misma edad. Una tenía 17 y la otra tenía 19. Eran más o menos de la misma complexión física, solamente cambiaba su color de cabello y algunos rasgos del rostro. Lamentablemente para la familia de Sonia, la chica terminó teniendo el mismo destino de Rocío. El día 19 de agosto del año 2003, el cuerpo de Sonia fue encontrado. La joven había muerto estrangulada y también tenía varias heridas hechas por una navaja. El día 21 de agosto, 2 días después de que apareciera, se comenzó a realizarle la autopsia. Se pudo encontrar de debajo de sus uñas un material genético. Tenía piel, ya que había peleado en contra de su atacante. Este acto podía llevar a la policía a descubrir quién era el asesino de Sonia. Se llevó esta muestra de ADN para que fuese analizada en el laboratorio y cargada en el sistema. Cuando la muestra se cargó en el sistema, dio una coincidencia, pero no era la coincidencia que todos en la Guardia Civil querían. No era la coincidencia que para ellos les daría el resuelto en el caso. La prueba de ADN del cuerpo de Sonia coincidía exactamente al 100% con el ADN que se había encontrado en la colilla de cigarrillo del caso de Rocío Baninkoff unos años atrás. A todos les parecía esto muy extraño, porque la supuesta persona que había asesinado a Rocío ya estaba en la cárcel, Dolores Vázquez. No podía haber salido de este lugar y haber ido a matar a Sonia. Al final de cuentas, a las dos chicas las terminó uniendo lo mismo, el mismo asesino. Esta prueba también era un gran punto a favor para Dolores Vázquez y su defensa, porque básicamente la exculpaba de todo lo que había pasado. Se empezó a dar difusión de que se creía que Dolores Vázquez era inocente y que el asesino de Rocío había sido el mismo asesino de Sonia. Se llegó a tener una pista de una mujer que dijo que su esposo, los días que Rocío Baninkoff estaba desaparecida, había tenido una actitud bastante extraña. Esta mujer ya estaba separada de este hombre, pero sí que llegó a dar un nombre: Tony Alexander King. A las 8:30 aparece, es cuando aparece, y ya lo vi yo, que traía un rasguño en la mano, las manos hinchadas, llenas de sangre,
se había quitado la ropa en el baño, el pantalón y eso lo tenía también manchado porque dice que era de la herida, que había tenido un accidente con el coche. Era un británico que vivía en Costa del Sol, muy cerca de donde se habían realizado los crímenes. Para el momento de los hechos, Tony estaba separado y había tenido un hijo con una mujer latinoamericana. La marca de cigarrillo que se había encontrado en la escena del crimen de Rocío era la marca favorita de cigarrillos de Tony y, como les dije anteriormente, no era una marca que se comercializara mucho en España, así que era muy rara de encontrar en el lugar. La ex esposa de Tony King también dijo que el día que había desaparecido Sonia, él había llegado a su casa a verla y había llegado con arañazos, un tanto nervioso y bastante sudado. Ella le preguntó qué había pasado y él le dijo que había tenido un altercado con algunas personas al salir de un bar, pero ella se quedó muy intranquila porque verdaderamente no le creía lo que el hombre estaba diciendo. Con todo esto, Tony King fue detenido el día 19 de septiembre del año 2003. Obviamente se le realizó la prueba de ADN y esta dio positivo tanto para el perfil de Rocío Baninkoff como para el perfil que tenía Sonia en las uñas. Con la captura de Tony Alexander King comenzó a salir poco a poco su oscuro pasado y comenzaron a salir algunas cosas que nadie sabía del hombre. En primer lugar, él no se llamaba Anthony Alexander King como había querido hacer creer a todos. El verdadero nombre de este hombre era Tony Bromwich. Había sido condenado en 1986 a 10 años de prisión por haber dejado a varias mujeres inconscientes y luego de eso haberlas abusado sexualmente. Incluso él tenía su propio apodo, le llamaban el estrangulador de Holloway. Tony cumplió solamente la mitad de su condena por buena conducta y al salir de la prisión logró que cambiaran su identidad. Teniendo esta nueva identidad, dejó el Reino Unido y viajó hacia España, donde nadie lo conocía, para poder comenzar una vida nueva. En España conoció a una mujer llamada Cecilia, con la cual tuvo una hija, a la cual le pusieron el mismo nombre. Él y Cecilia terminaron separándose tiempo después. Todo esto causó un gran revuelo mediático y todo el mundo comenzó a pensar en qué había pasado en el caso de Dolores y por qué el juzgado y las personas de fuera también pensaban que era culpable. Lo que pasaba acá también era que para cuando se arrestó a Tony Alexander King, la familia de Rocío todavía seguía sintiendo que Dolores Vázquez, si bien tal vez no era la autora material, había tenido algo que ver con todo el caso. Obviamente asistieron a los nuevos juicios en los cuales se juzgaría ahora a este hombre. El primer juicio que Tony King tuvo que afrontar fue el juicio de Sonia Caravantes. Este juicio fue mucho más rápido que el de Rocío porque había una prueba de ADN directa en el cuerpo de la joven que lo acusaba de haber sido él quien le había quitado la vida. En noviembre de 2003 fue condenado a 36 años de prisión y además de eso al pago de 300.000 euros como indemnización a la familia de Sonia. Faltaba nada más el juicio por Rocío. Este juicio llegó en diciembre del año 2006. Como hace algunos años atrás, en el juicio de Dolores Vázquez, se dijo que sería un jurado popular quien tendría la última decisión. En un primer momento, Tony Alexander King dijo que había quemado el cuerpo de Rocío. Esto fue una pequeña contradicción con la versión oficial, y es que si bien el cuerpo de Rocío presentaba quemaduras y estaba bastante dañado por fuego, no estaba quemado al completo, como Tony Alexander quiso dar a entrever. Pero se llegó a pensar que tal vez esto era porque habían pasado varios años y porque tal vez él no había revisado el cuerpo de la mejor manera. Pero en el juicio Tony King cambió por completo su declaración. Él culpó a dos personas, Robert Graham y la mismísima Dolores Vázquez. Dijo que él no conocía directamente a Dolores Vázquez, sino que el amigo que tenían en común eran Robert Graham. Dijo que ese 9 de octubre de 1999 él había llegado a la casa de Robert Graham para beber, para tomar droga, para estar ahí un rato, estar pasando el tiempo y haciendo un tanto el tonto. Comenzó
comenzaron a beber y también se administraron algunas drogas. Él comenzó a sentirse un tanto mareado por haber tomado y también por haberse drogado. Dice que en cierto punto de la noche llegó Dolores y llegó otro hombre. Asegura que Robert Graham de alguna manera lo hipnotizó y lo siguiente que recuerda es estar en un automóvil con Robert Graham, Dolores Vázquez y este otro hombre que había llegado a la casa. Dice que recuerda estar parados en un lugar oscuro y que también recuerda que fue Dolores la que le dio las puñaladas en la espalda a Rocío. Dijo que la metieron en el maletero, pero que se dieron cuenta que la joven estaba viva y que había sido Robert Graham quien se había bajado del automóvil y había abierto el maletero para poder cortarle el cuello a la adolescente para que terminara de morir, que habían sido ellos quienes habían puesto las bolsas para no manchar el automóvil y que él básicamente no había participado en nada, solamente había sido un testigo del macabro crimen y que por eso se había quedado en el lugar la colilla de su cigarro, pero dijo de que él no estaba involucrado para nada. Todos 8 personas mezclan con ella, no yo. No puede condenar a mí para asesinato. Todo es culpa de Robert Vázquez. Joder, y antes soy tonto juicio. Diga que viene mala. ¿Recuerdan la huella que estaba en la escena del crimen? Esta no era la de Tony King, pero tampoco era ni la de Dolores como se había mostrado en un juicio pasado, ni tampoco la de Robert Graham. Se comenzó a pensar que de cierta manera Tony Alexander King no había actuado solo en el crimen de Rocío. También le preguntaron que por qué no había dicho esto cuando la policía lo detuvo y dijo que Dolores Vázquez lo había amenazado con matar a su hija si lo hacía. El día 14 de diciembre de 2006 el juicio terminó. El jurado deliberó solamente por 13 horas. Declaró culpable de asesinato con alevosía a Tony King y desestimó completamente la implicación tanto de Dolores Vázquez como de Robert Graham, aunque sí dijeron que creían que Tony Alexander King no había actuado solo. Por el asesinato de Rocío, este hombre recibió 19 años de prisión y además de eso tendría que pagar 2 indemnizaciones, una de 210,000 euros para la madre de Rocío y una de 42,000 para los 2 hermanos de la joven. El nuevo relato de lo que se creía había sido el crimen era el siguiente. Se cree que en cierto punto de la noche King se acerca a la joven que caminaba hacia su casa, comienza a apuntarla con el arma blanca y trata de amedrentarla, la toma por el cuello y se la pone en ese lugar. Rocío comienza a forcejear y él en cierto punto le corta la garganta, también le da una cuchillada en el pecho. La joven le quita el pañuelo al hombre y trata de taponarse las heridas. Ella comienza a correr y él se da cuenta que ha llegado demasiado lejos. Ninguna de las mujeres que había ultrajado antes había huido y a ninguna de ellas le había hecho una herida tan grande como esa. Rocío cae al suelo debido al sangrado que tenía de las 2 heridas y Tony Alexander comienza a pegarle cuchilladas en la espalda con la navaja. Luego de comprobar que la joven estaba dormida, luego de comprobar que la joven estaba muerta, la deja allí algunas horas y regresa luego en un vehículo con lo que se cree fueron 2 personas más. Estas 2 personas lo ayudan a subir el cuerpo al automóvil, a cerrar la cajuela y a irse. Se cree que Tony tiene el cadáver también algunos días hasta que va a dejarlo al lugar donde se encontró. Hay algo que no casa en todo esto y es que se había encontrado el adhesivo que había sido una pieza clave en el caso contra Dolores. Tony Alexander King en ningún momento había participado en las búsquedas de Rocío, así que eso se le hacía muy raro a todo el mundo. A pesar de eso, básicamente el caso fue cerrado con esto. Se dijo que había sido Tony King el verdadero asesino de Rocío.
Y a pesar de que supuestamente las cosas habían terminado, para la familia de Rocío había cosas que no cerraban. La madre de Rocío, Alicia Hornos, dijo que en el año 2005 le habían dejado en la puerta de su casa unas bragas, una panty. Estas dijo que pertenecían a su hija y aseguró eran las que llevaba ella la noche en las que había desaparecido. Aseguraba también enfrente de los medios de comunicación que había ADN de Rocío y ADN de Dolores Vázquez en estas bragas, pero esta fue una prueba que el Tribunal de Andalucía y que la Junta de Justicia no llegaron a admitir. Yo creo que Tony King, Dolores Vázquez y Graham fueron los autores del asesinato de mi hija. ¿Quién levantó la arma? ¿El puñal? Pues no lo sé, pero Tony está ahí implicadísimo. Pero no solo él, según. No solamente. Con mi hija porque no la consideraron válida. Recuerdan que Tony King había dicho que Dolores Vázquez lo había amenazado con matar a su hija. Poco tiempo después de la sentencia, la hija de Tony King falleció en circunstancias muy extrañas mientras estaba en la piscina de su casa. La hija de Tony King en ese entonces ya podía nadar y se creyó que era algo bastante extraño. La madre de la niña no estaba en la casa en el momento de los hechos, así que realmente no se pudo corroborar qué era lo que había pasado. La niña era bastante pequeña, así que realmente terminó siendo una pérdida muy grande para la familia. Han pasado muchos años ya desde el crimen de Rocío y también desde el crimen de Sonia. Se habla mucho del crimen de Rocío porque fue el más controversial por el juicio de Dolores Vázquez. La mujer se fue a vivir a Londres y le dieron una indemnización por los meses que pasó en la cárcel. Para muchos el caso no está todavía resuelto, y es que supuestamente faltan las otras dos personas que ayudaron a King a mover el cuerpo. Muchos creen que estas dos personas fueron Dolores Vázquez y Robert Graham, que por algún motivo lograron salir, pero recordemos que pruebas contra Dolores realmente no había. Todo eran meras suposiciones y luego el testimonio de Tony Alexander King. Dolores Vázquez pasó por algunos exámenes psicológicos donde se determinó que solo era el 35% de la persona que era antes de que sucediera todo lo que pasó con Rocío. La familia de Sonia y la familia de Rocío, cada una perdió a una hija, la cual ya no recuperarán. Dolores Vázquez perdió muchos años de su vida con todo el proceso judicial y pasó varios meses en la cárcel. Tony King en cierto momento la culpó, pero no había ninguna prueba que la pudiera ligar con el crimen. Las pruebas psicológicas también dicen que ha sido una mujer que ha estado muy afectada con todo el proceso. Al final de cuentas, muchos creen que ella sí tuvo algo que ver con todo lo que pasó, pero esa es una verdad que solo ella puede saber. Es una verdad que tal vez nunca se llegue a despejar del todo. Como ya les conté, ella ya no está en España. La familia de Rocío y la familia de Sonia cada día intentan poder olvidar estos sucesos. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Es un caso súper enredado. Pasaron muchas cosas en el proceso, en el primero más que todo. En el segundo ya, al menos del crimen de Sonia, era obvio que era este hombre porque ya tenía ADN en sus manos, debajo de sus uñas. Pero con el caso de Rocío, que es como que el caso que se ha vuelto un tanto más popular y todo esto, sí hubo muchas cosas de que hablar. Él, si bien dio muchos detalles del crimen de Rocío cuando se le detuvo, también entró en algunas contradicciones, como por ejemplo el hecho de que él decía que había quemado todo el cuerpo y que había quedado quemada por completo, cosa que no era así. También el hecho que en el juicio cambiara su testimonio y comenzara a hablar de Dolores Vázquez y este otro hombre, Robert Graham, pues era un tanto raro también. Al final de cuentas el jurado decidió que no, que el ADN que tenía la colilla de cigarrillo era suficiente para poder demostrar que este hombre era el culpable y ahora está pagando pues en la cárcel por los dos asesinatos. Y tenía un historial muy grande en Reino Unido por todo lo que había hecho, tenía una condena
y también pues hasta tenía su propio apodo, así que al final de cuentas podría ser una conducta que él quisiera repetir en otro país. La muerte de su hija fue muy extraña, a mi parecer fue rara. Fue raro que él dijera que lo habían amenazado con matar específicamente a su hija y que unos meses después de que él entrara en la cárcel la niña pues falleciera en circunstancias extrañas. Pero bueno, al final de cuentas eso solo queda en la mente de cada uno, solo queda en lo que cada quien llegue a pensar. Durante el juicio de Kim, también la familia de Rocío decía que Dolores tenía algo que ver. Ellos estaban casi que seguros que ella, si no era la autora material, era la autora intelectual o algo tenía que ver en eso, cosa que pues para el jurado y para las leyes no, se comprobó que ella no tenía nada que ver. La liberó mucho esa prueba de ADN y el hecho de que no había nada que la ligara. Como les digo, en un primer momento se dijo que los hilos o las fibras sí eran de la ropa de ella, pero en un segundo examen se dijo que no. Así que al final de cuentas pues no había nada en contra de esta mujer y para mucha gente simplemente era una amiga de la familia que se había portado muy bien con ellos y que tal vez al final de cuentas los jóvenes, al ser jóvenes, no habían entendido la dureza de la enseñanza que ella les quería dar y por eso tenían una mala relación. Pero bueno, esas ya son cosas de ellos, nosotros no estuvimos dentro de esa convivencia, así que pues no podemos especular mucho de eso, simplemente de las pruebas. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, también compártelo si creen que a alguien más le puede interesar. Les dejo mis redes sociales, LesmaVR, Facebook, Twitter e Instagram y también mi segundo canal, Lesma Vlogs, ahí subo otro tipo de contenido, pueden pasar a verlo y bueno, si les gusta se pueden quedar por allí. Nos vemos hasta otro. Adiós.